amados hermanos? Es una bendición poder estar esta noche con ustedes. Espero que estén ya ahí descansando después del trabajo, después de las diferentes labores, ¿verdad?, que cada uno de nosotros desarrollamos en el día, ¿verdad? Y que podamos este día poder estar ahí en familia, ¿verdad? Que podamos pues poder compartir, ¿verdad?, en nuestra televisión o nuestros dispositivos diferentes ahí en familia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco sobre un tema que tiene que ver con la familia. El tema del día de hoy es poniéndonos la armadura. Y vamos a leer en nuestras Biblias, hermanos, Efesios 6, 11 al 12. Y dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Mire que es un tema bien extenso, hermanos. Realmente no pudiéramos terminar esta noche hablando sobre estos versículos, pero fíjense, hermanos, que nosotros como familias cristianas, ¿verdad?, muchas veces estamos bien tranquilos porque somos cristianos, somos creyentes y podemos decir, bueno, tenemos la cobertura del Señor y no pasa nada. Pero fíjense que por ahí escuchaba yo a alguien decir que pues a las familias del mundo, pues que no tienen al Señor, no la va a atacar el enemigo porque ya los tiene, ¿verdad? Pero nosotros que somos hijos de Dios, es ahí justamente donde el enemigo quiere llegar a matar, hurtar y destruir a lo que él ha venido al mundo, ¿verdad? Pero como familias cristianas tenemos que reconocer, hermanos, que tenemos un enemigo común, ¿verdad? Un adversario, como lo dice la palabra de Dios, que anda alrededor buscando a quien le da oportunidad, a quien se descuide, ¿verdad? A quien poder meterle, como dicen por ahí, meterle zancadilla para que caiga. Esto es algo bien común, hermanos, porque es lo que él ha venido a hacer, ¿verdad? Anda buscando una brecha para poder llevar a cabo su propósito de maldad, ¿verdad? Y ese enemigo en común que tenemos los cristianos, sabemos que lleva por nombre Satanás, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que reconocer que existe un mundo espiritual, ¿verdad?, que en ella, ¿verdad?, que estamos en batalla, ¿verdad?, en ese mundo espiritual. Y desde el momento que nosotros somos parte del reino de Dios y somos parte de una familia, ¿verdad?, Satanás y sus ángeles están en guerra en contra de nosotros, ¿verdad? Eso es algo que lo tenemos que tener bien claro las familias cristianas. Tenemos que saber, hermanos, que podemos ser atacados, podemos ser tentados o podemos ser influenciados por el enemigo o por el sistema de este mundo, ¿verdad?, que es llevado por él. La palabra de Dios, hermanos, nos declara que nosotros tenemos que resistir al diablo, ¿verdad? Y lo vemos en 1 de Pedro 5:9, dice que la palabra que debemos de resistir y él va a huir de nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que resistir de la mano del Señor, ¿verdad? Porque sin él es bien difícil. No pudiéramos. La palabra resistir en el original griego, ¿verdad?, dice ansistemi, no lo entiendo muy bien cómo ansistemi, creo yo, que significa pararse en contra u oponerse. Eso significa resistir. Nosotros como familias cristianas tenemos que oponernos, tenemos que pararnos firmes en la fe para no darle lugar al diablo en nuestros hogares, para que no tenga oportunidad de destruir la vida de nuestros hijos, ni nuestros matrimonios, ni la paz, ni la armonía de nuestra familia. Fíjese qué importante, hermanos, que es que la familia ya cristiana, los que ya conocemos por años al Señor, ¿verdad?, nos pongamos y nos paremos firmes en contra de esas acechanzas del enemigo que lo que quiere es matar, hurtar y destruir las familias y a nosotros mismos. Por medio, hermanos, de nuestra comunión con Dios, por medio de la oración, del clamor, ¿verdad?, orando en familia, orando y clamando por nuestros hijos e hijas, como lo vemos en este libro, ¿verdad?, que vamos a hablar un poco sobre ello. Fíjese que en Job, yo creo que muchos de los que estamos conectados acá conocemos un poco sobre la historia de Job, ¿verdad? Pero fíjese que ese clamor de Job, esa comunión con Dios, producía una protección espiritual sobrenatural de parte de Dios
sobre su familia. Conocemos la historia y no vamos a hablar mucho sobre él, pero sí, él fue tentado, ¿verdad? Sabemos que Job fue una persona que leemos acá en la Biblia que fue tentado por el enemigo, ¿verdad? Pero que no renegó, no cayó, pero qué bonito sería que nosotros tuviéramos esa templanza de Job, ¿verdad? Pero el problema, hermanos, viene cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. Job nunca descuidó su comunión con Dios. Es por eso que cuando le llegó la tentación o le llegó todo lo que le llegó, ni siquiera renegó de Dios. Pero, hermanos, es importante no descuidar nuestra comunión con Dios a nivel personal, al nivel familiar, ¿verdad? Pero porque cuando dejamos de orar, hermanos, nosotros mismos o en familia, ¿verdad? Cuando descuidamos nuestra lectura bíblica, cuando poco a poco descuidamos nuestra asistencia a la iglesia, cuando descuidamos nuestras defensas espirituales, es ahí cuando Satanás le damos lugar, porque dígame sí o no, hermano, que cuando usted no ha orado, cuando usted no ha leído la palabra, usted anda un poquito más carnal, ¿verdad? No me conteste porque no le puedo escuchar desde acá, ¿verdad? Pero yo sí le voy a decir, sí, hermano. De no tener cuidado si uno no se levanta, si uno no, y sin orar, sin leer la palabra, ¿verdad? Porque los afanes de la vida nos llevan a no tener el tiempo, ¿verdad? Si no le estamos dando el lugar que Dios merece de nosotros, ¿verdad? Es bien fácil caer en este tipo de tentaciones. Lo primero que Satanás quiere hacer, hermanos, en contra de nuestra familia es que nos alejemos del Señor. Ese es el plan perfecto de Él. Que nos apartemos de sus caminos, que dejemos por completo de congregarnos, ¿verdad? Tenemos que saber, hermanos, que una familia cristiana que no tiene comunión con Dios es presa fácil del enemigo, de las artimañas de Él. ¿Por qué, hermanos? Yo sé, hermanos, que quizás muchos de ustedes, de los que estamos acá, me comprenderán, porque sí es algo que a mí me sucede. Muchas veces tenemos el tiempo necesario suficiente el tiempo para poder leer la palabra, para poder orar, para tener un devocional con nuestra familia. Pero ¿qué hacemos? Agarramos nuestro teléfono y estamos ahí en familia, cada quien chateando con quién sabe quién, ahí afuera, pero lo menos que estamos haciendo es tener una comunión entre nosotros y menos con Dios. Eso es algo que se da en la familia hoy en día, en la familia cristiana. Estamos hablando de la familia cristiana, ¿verdad? No se diga, ¿verdad? El que no conoce al Señor. Entonces, tenemos que comprender que espiritualmente no hay términos medios, hermanos. Fíjese que aquellos que se alejan, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad?, van perdiendo el gozo, van perdiendo la paz, la esperanza, ¿verdad? Y como lo dice la palabra, que vivir en sepulcros y entre muertos, porque cuando nuestra alma no está conectada con el Señor, realmente hay una muerte espiritual, ¿verdad? Y cuando nosotros no tenemos viva la palabra, viva esa llama en nuestros corazones, nosotros no irradiamos a los demás, no bendecimos, sino que al contrario, nos convertimos en aquellos que reniegan, aquellos que por todo están peleando. Entonces ya no somos bendición para los demás. Pero cuando una familia descuida, hermanos, su comunión con Dios, las influencias del enemigo vienen en contra de nuestros hijos. Mire qué tremendo, para aumentar su rebeldía, para motivarlos a vivir una vida desenfrenada, con una actitud que nadie puede decirles nada. Yo no sé si a los amigos que están conectados, si a algunos hermanos les ha sucedido este tipo de cosas, ¿verdad? Fíjese que cuando uno mismo genera un ambiente de bendición en su casa, ¿verdad?, ese ambiente, obviamente sus hijos lo van a percibir, lo van a recibir, y ellos van a recibir la bendición. Pero si nosotros, al contrario, aún siendo creyentes o amigos que estemos acá conectados, no generamos ese ambiente de bendición, ese ambiente espiritual, obviamente no podemos esperar otra cosa de nuestros hijos, ¿verdad? No podemos esperar que ellos agarren una Biblia y la lean, ¿verdad?, si nosotros somos el ejemplo de ellos. Entonces, con ese tipo de actitudes que ellos tienen, que nadie les puede decir nada, que nadie puede controlarnos, que nadie los puede detener. Yo no sé a quién el Señor les está hablando esta noche, hermanos, pero eso no debería de ser así. Este no es el orden que el Señor manda. Al contrario, nuestros hijos deben de estar sujetos a nosotros que somos sus padres, ¿verdad? El enemigo también llega a influenciar la mente y el corazón de los esposos, hermanos. Mire qué tremendo.
para enredarse en relaciones amorosas ilícitas, ¿verdad? Que los vuelven personas incontrolables, que nadie los detiene, y de igual manera como pasa con los hijos. Ahorita pues estamos hablando aquí tal vez sobre las mujeres, ¿verdad? Pero también pudiera darse el hecho que el hombre, la cabeza del hogar, no esté siendo el ejemplo que realmente debe de ser para sus hijos, para su esposa. Pero mire qué importante es, porque el enemigo también llega a influenciar la mente, ¿verdad? Y el corazón de los padres, ¿verdad? Para hacer cosas que no deberían de hacer. Estas influencias del enemigo, hermanos, son las que en las familias cristianas vemos casos muchas veces, hermanos, en las familias cristianas de drogas, de depresión, ¿verdad? Que de repente el hijo de aquellos hermanos que están bien metidos en la congregación anda en drogas, ¿verdad? Pero pues en la iglesia nos podemos ver bien bonito con nuestro uniforme y todo, pero pues los de la casa son los que nos conocen realmente, ¿verdad? Y esa es la manera en la que estamos influenciando nuestras casas. Y muchas veces nuestros mismos hijos no quieren nada con el Señor por lo mismo. Pero entonces, hermanos, solamente reconociendo esas influencias diabólicas, porque es así, es que podemos comprender el por qué muchos jóvenes cristianos muchas veces hasta intentan quitarse la vida. Usted va a decir, pero los jóvenes cristianos sí, hermanos, y caen en depresión, y caen en cosas difíciles de hacerse querer hacer daño en sus cuerpos, ¿verdad? Y en rebeldía, y se van a las drogas. Esto sucede también adentro de las iglesias, hermanos, más no se diga, ¿verdad? Quien no tiene al Señor, ni siquiera no podemos imaginar las cosas que puedan pasar. Satanás, hermanos, viene para matar y destruir, y por medio de sus influencias lograr hacer que las personas se maten y destruyan a sí mismas por medio de este tipo de situaciones, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que como familia tenemos que estar en una conexión, en una comunión constante con el Señor, ¿verdad? En sus devocionales familiares, ¿verdad? Enseñarles a nuestros hijos el camino. Es difícil ahora como nuestros hijos están siendo influenciados por medio de todas las situaciones que suceden, hermanos. Pero nosotros estamos llamados a quitar esas imposiciones satánicas que quieren llegar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, que es lo que más amamos en este mundo, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros como padres no estemos preocupados por esas situaciones? Enseñémosles a nuestros hijos desde pequeños a orar. Dice la palabra, hermanos, que debemos de instruirlos a los pequeños, porque aun cuando fueren viejos no se van a apartar, porque muchas veces quizás ellos van a tomar su propio camino, hermanos, pero la palabra se queda en su mente y ellos van a regresar, muchas veces quizás golpeados por la vida, pero van a regresar, hermanos. Entonces es importante, mire qué bendición hay cuando desde pequeñitos enseñamos a nuestros hijos la palabra del Señor. Yo alabo el nombre del Señor que ver a tanto niño en la iglesia, ¿verdad? A tanto joven que ha nacido adentro de la iglesia, ¿verdad? Yo alabo el nombre del Señor que me permitió a mí poder hacer esto, de que ellos conocieran desde pequeños, ¿verdad? Y es una bendición, hermanos, porque la palabra desde pequeños, si se les enseña, no se les olvida. Y en el momento difícil que nuestros hijos se enfrenten, ellos van a recordar esa palabra que han escuchado por medio de la Biblia, por medio de su boca, por medio del pastor, por medio de las personas que les enseñan. Entonces es importante que nosotros como padres nos preocupemos, porque como lo decía al inicio, hermanos, el texto, que nos debemos de vestir con la armadura, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Fíjese que ahí usted puede leer todo el texto y va a ver cuáles son toda una, por eso decía, se me va a hacer muy largo porque no puedo explicarlo todo, pero cuál es la armadura del Señor para nosotros. Tenemos que resistir, hermanos. El Señor nos está llamando a vestirnos de la armadura, porque quiere decir que un guerrero, hermano, se viste con la armadura porque sabe que va a recibir un ataque. Y ese es el ataque que nosotros recibimos. Nos tenemos que poner la armadura para cuando venga el ataque del enemigo, nosotros estemos firmes, ¿verdad? Y no se nos caiga la casa. Hermanos, es cierto que como cristianos vamos a ser atacados y nos va a tambalear la casa, hermanos, pero si estamos bien firmes, nada ni nadie nos va a destruir nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, ¿verdad? Pero es necesario que estemos muy firmes, hermanos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer, hermanos, para poder enfrentar, ¿verdad?, y vencer esas influencias del enemigo en nuestra familia?
Mire qué lindo, hermanos, porque tenemos una oportunidad, tenemos opciones que el Señor nos ha dejado, no nos ha dejado solos. El Señor es tan precioso con las familias, hermanos, que nos ha dado un manual, nos ha dado las directrices de cómo ser como padres, de cómo ser como hijos, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando la familia realmente lee la palabra junta y explica a los hijos, y muchas veces los mismos hijos le enseñan y le explican la palabra a uno, y es un gozo precioso, ¿verdad? Cuando uno ve a que los hijos, Dios les ha hablado y la palabra ha quedado sembrada en sus cabecitas. Pero qué importante es poder hacer esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder enfrentar y vencer esas influencias del enemigo en nuestra familia? Primero, tenemos que confiar que nuestro Señor Jesucristo tiene poder para destruir todas las obras del diablo. ¿O usted no cree que tiene poder? Claro que lo tiene, hermanos. Él tiene el suficiente poder porque es el dueño de todo, hermanos, para poder, hermanos, destruir todas aquellas obras del enemigo que quiera influenciar nuestra vida, nuestra familia, ¿verdad? Él puede hacerlo, pero es necesario que nosotros le busquemos en comunión, le busquemos, le pidamos por nuestra familia. También, hermanos, tenemos que someternos bajo la cobertura de Dios, ¿verdad? Debemos de someternos a Dios, porque de esa manera, hermanos, el enemigo va a resistir, va a huir de nosotros. Pero si nos sometemos bajo la cobertura de lo que el Señor nos está hablando, ay, usted me va a decir, pero ¿cómo me someto? ¿Cómo hago? Lea la palabra, ore, hermano, ayune. Dios está tocando su puerta. Ahora pues lo digo para los amigos, ¿verdad? Está tocando la puerta de su corazón y Él quiere entrar. ¿Cómo cambio mi familia si ya está destruida? No está destruida, amigo que nos sintoniza. No está destruida su familia. Eso es lo que el enemigo quiere que usted crea, ¿verdad? Pero al contrario, el Señor, si está escuchando esta palabra, usted es para eso, ¿verdad? Para que usted comprenda que Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, en su familia, en sus hijos, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay una esperanza. Si usted cree que sus hijos están en rebeldía, si usted cree que ya no puede hacer nada con ellos, que no los puede dominar, que no les puede decir nada, que incluso ya se fueron de su casa, ¿verdad? Hay una oportunidad, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Primeramente debe recibir al Señor, ¿verdad? El Señor va a obrar en su vida, el Señor va a hacer grandes cosas en su vida y usted va a ser de bendición para sus hijos después. Pero no hay que cansarse de orar y de clamar por ellos. Tenemos que reedificar nuestro altar espiritual, hermanos, nuestro altar espiritual, que seguramente en este momento está abandonado, se están sucediendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hay que derribar, ¿verdad? Quiere derribar nuestra familia, ¿verdad? Pero hay que reedificar ese altar familiar. También tenemos que orar, usar la autoridad que Dios nos ha dado sobre las fuerzas del enemigo. Nosotros, hermanos y amigos que están escuchando, tenemos la autoridad como hijos de Dios, ¿verdad? Sobre las fuerzas del enemigo. No nos dejemos atemorizar por todas aquellas cosas que llegan a nuestra vida, que de repente llegó la escasez a nuestra casa, que de repente llegó la enfermedad a nuestra casa, y todas esas cosas nos quieren llevar a tener duda de que Dios está con nosotros. Al contrario, Dios está con usted, Dios está tocando su puerta, amigo, quiere entrar a su corazón, quiere entrar a su casa, a habitar en su casa. Déjelo morar. Déjelo morar. Los tiempos están muy malos y difíciles. Nuestros hijos están siendo influenciados por todo este tipo de cosas. Y es necesario que ellos escuchen palabra. Por medio de usted, ellos pueden llegar a escuchar palabra. Por medio de que usted cambie su vida, por medio de que usted deje que Dios haga algo en su vida, sus hijos van a ser bendecidos. Pero es necesario que primeramente nos arrepintamos y declaremos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra, porque solo tú eres bueno y fiel, Padre, y nos ayudas a que como familias ya creyentes, Padre, nos das una palabra a tiempo, y que todos aquellos amigos que aún no te conocen, Padre, puedan, Señor, escuchar y saber que eres tú quien está llamando a sus corazones y que quiere que sus familias y sus casas cambien, Padre. Te damos gracias, mi Dios bendito, en tu nombre te lo pedimos, amén. Ahora, hermanos, todos aquellos que aún no le han recibido, este es el momento de poder hacerlo, después de esta oración. Amén.
ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.